Dios Padre se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Hijo, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Surja Dios Espíritu, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia aquellos que lo odian. Hoy es miércoles 14 de julio del año 2021. Como primera lectura meditamos el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 6 y versículo del 9 al 12. Y el evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 27. Queridos hermanos, si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado. Quizás en algún movimiento, quizás en algún grupo juvenil, quizás por medio de un retiro espiritual, o quizás por medio de una dificultad, de una enfermedad, no lo sé. Pero si estamos hoy aquí es porque Dios nos ha llamado. Cuenta las Sagradas Escrituras que Dios llamó a Moisés. Y ese mismo Dios te ha llamado a ti y me llamó a mí. Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia profunda con el Señor. Moisés ya tenía una vida establecida y era un pastor y pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Moisés vivía en un ambiente pagano. Recuerden que Moisés, el faraón había tomado la decisión de matarlo, de quitarle la vida. Y Moisés había huido de Egipto y se había alejado de ese pueblo hebreo. Pero Dios tenía puesta su mirada en él. Aunque muchas veces nosotros nos alejemos, Dios tiene la mirada puesta en ti. Moisés se había alejado, pero Dios lo llamó de nuevo. Eso nos puede pasar a nosotros también, queridos amigos. Muchas veces nosotros nos alejamos del camino. Muchas veces nosotros nos enfriamos, caemos en la rutina. Y esto le puede pasar también a nuestros hermanos sacerdotes. Caer en la rutina. A nosotros como matrimonio también es peligroso caer en la rutina. Tenemos que ser creativos. Dios se hace presente
Cuenta las Sagradas Escrituras que Moisés se había alejado con el rebaño. Y en ese momento está cerca de un monte llamado Horeb, que se llama el monte de Dios. El Señor se le apareció en una llama que no se consumía. Y Moisés cuenta las Sagradas Escrituras que observaba atentamente y observaba con gran asombro cómo la zarza ardía. Y viendo el Señor que Moisés se acercaba, le llamó: Moisés, Moisés. Queridos amigos, cuando meditaba esta primera lectura, Dios nos sigue llamando a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a las Sagradas Escrituras, nos acercamos a Él. Cuando nosotros nos acercamos a la oración, nos acercamos a Él. Y Dios nos llama. Moisés le dijo: aquí estoy. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Yo soy el Dios de tus padres. Y le menciona a los padres: Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo mirar a Dios. Queridos amigos, no tengamos miedo de acercarnos al Señor. No tengamos miedo de ser creativos. No tengamos miedos. Esos miedos nos alejan del Señor. Es momento de romper las barreras. Es momento de cumplir la misión que Dios hoy nos da por medio de esta primera lectura. Le dijo Dios: el clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos. Ahora ve al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos manda una misión. Yo no sé cuál es tu misión el día de hoy. Quizás en este largo caminar hemos sido indiferentes. Es momento de decirle al Señor en este momento: aquí está mi vida, Jesús. Porque Moisés le dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar a Egipto de los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo. Querido amigo, Dios está con nosotros. Quizás tú tienes muchos carismas, quizás tú tienes muchos dones. Es momento de ponerlos al servicio del Señor. Yo estaré contigo. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés está contigo y también está conmigo. En el Evangelio de hoy, queridos amigos, cuenta las Sagradas Escrituras que Jesús decía en aquella ocasión. Jesús hizo una oración a su Padre: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre,
pues así fue de tu agrado. Dios nos ha elegido en medio de una gran multitud. Dios ha puesto la mirada en nosotros. En aquellos tiempos, estas palabras no pretendían condenar a los sabios y entendidos. Sin embargo, queridos hermanos, el conocimiento y la ciencia, sin un determinado grado de humildad, difícilmente nos puede conducir a nosotros a lo esencial. En aquellos tiempos de Jesús en Palestina, habían algunos sabios y otros medio sabios. Pero no abundaban ellos entre los discípulos. En aquellos tiempos estaban los fariseos y también estaban los maestros de la ley. En este camino, queridos amigos, tiene que haber un pilar fundamental en la vida de un cristiano: la humildad. Cuando nosotros tenemos un grado de humildad, que es algo que tenemos que trabajarlo todos los días, nosotros podemos ver más serenamente las dificultades. Cuando nosotros nos esforzamos por aceptar la voluntad de Dios, vamos progresando en la humildad. Cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestra vida y somos ese barro en sus manos, vamos progresando en la humildad. Cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, vamos progresando en la humildad. Hoy tendríamos que hacernos una pregunta nosotros. No decir nosotros que somos humildes, porque decir eso es ser soberbios. Es mejor hacernos una pregunta: ¿somos humildes, sencillos, conscientes de que necesitamos a Dios? ¿O somos de repente engreídos? Nos creemos sabios y entendidos, que no necesitamos que nadie nos corrija, que no necesitamos, o más bien necesitamos que nos pregunten a nosotros para solucionar todos los problemas. O tal vez no necesitamos de nadie, porque todo lo sabemos, porque todo lo tenemos. Pero quizás en ese corazón necesitas lo esencial, necesitas a Dios. Es momento, queridos amigos, de dejar a un lado la arrogancia, porque eso nos puede alejar de Dios. Es momento de acercarnos a Dios humildemente, con un espíritu de humildad y lleno de mucha fe. Que tu tristeza se convierta en alegría.